inaugurar este congreso que considero tiene una enorme importancia porque vamos a poner el dedo en la llaga, o bueno, ya lo ha puesto el centro convocando con este título un congreso que precisamente, como se decía en la presentación, trata de defender la verdad y ver qué lugar ocupa la verdad en el mundo actual y qué tiene que ver la corrección política. Primero, intentar definir eso tan etéreo, ese término etéreo, qué significa la corrección política versus verdad. Me parece una buena convocatoria porque realmente la confusión es grande hace mucho tiempo y en una hora, la verdad, el tiempo es justísimo para tratar de explicar cómo hemos llegado hasta aquí y por qué podemos estar presenciando un desmoronamiento, ¿no?, auténtico de la civilización occidental o de la civilización cristiana, que ha venido por fases, pero que ha adquirido una rapidez, una violencia en las últimas décadas que desde luego tienen que ver con este término, con la corrección política. Este término entró ya en materia directamente, empezó a utilizarse a mediados de los años 70. Es importante contextualizar cuándo y por qué ocurre. Al principio, naturalmente, tiene una connotación positiva, corrección política. Bueno, parece como que buscaría el que en política todos los agentes se comporten correctamente. Pero en realidad, en la práctica, de la palabra corrección podríamos tomar una de sus acepciones, que es corregir. Y la corrección política se ha utilizado más que nada, no siempre, pero en general, como una censura. Una censura solapada, si se quiere, cada vez menos, pero solapada en un principio, para acallar voces que en las corrientes de pensamiento de aquella época ya se iban imponiendo de manera rápida y en contradicción abierta con todo lo que había sido el pensamiento general en Occidente, con todas las corrientes de pensamiento que ha habido, con todas sus divergencias. Podríamos decir que existía un cierto consenso, aunque naturalmente, si queremos llevar el asunto más lejos, intentaré hacer algún apunte hacia atrás también. Había habido ya dos Españas, se ha hablado mucho de ellas, dos Europas, evidentemente, y tendríamos que arrancar de la Ilustración, pero eso lo haré más tarde. Qué duda cabe, en Europa no hay un pensamiento único, ni mucho menos, y se ve con claridad desde Lutero. Aquí estamos hablando ya de relativismo, que es uno de los temas que quiero desarrollar, ¿no? La libre interpretación que Lutero propone, bueno, que propone o impone, ¿no? Naturalmente es un primer paso decisivo hacia ese relativismo moral, porque quien decide lo que está bien y mal es el que lee la Biblia. La Sagrada Escritura es completamente ajena al magisterio. Lo interpreta el que lo lee. Eso, el que no ve ahí un paso, yo diría que el paso inaugural hacia la corrección política, no, hacia el relativismo, es que no han analizado quizás suficientemente. Después de esto, que además también se relativiza el valor del pecado, de la culpa personal, porque desaparece el sacramento de la penitencia. Por tanto, damos un paso importante en el sentido de que lo que hagamos tampoco tiene una repercusión tan grande porque no somos libres. Y no me quiero extender en Lutero demasiado, pero estamos condicionados por el pecado, no podemos obrar el bien. En ese contexto, Europa desde el siglo XVI, más que reforma, y se habla siempre de ella, la reforma luterana, lo que vive es en una ruptura espiritual clarísima. Daríamos un salto importante y entonces entraríamos ya en un periodo distinto que no se explicaría sin esta primera ruptura del XVI, que es la Ilustración. La Ilustración hay que conocerla y en España se la conoce regular. Me voy a referir sobre todo a la que más peso ha tenido en la historia, que es la francesa, la inglesa también, pero especialmente la francesa. Y el que lea a cualquiera de los autores de la Ilustración francesa, a cualquiera de ellos, me da igual, podrá comprender enseguida que se dividen en dos grupos, los que son deístas y los que son ateos, ya abiertamente, sobre todo al final. Y consideran que el hombre no tiene alma. La Métrie es un autor poco conocido en España,
pero ya lo del hombre máquina, somos como animales. En definitiva, aquello que empezó en el 16, en el 18, con la Ilustración, se ha convertido ya en algo comúnmente aceptado en las élites intelectuales. Por eso, cuando hablamos de ideas enciclopedistas, estamos hablando de ideas revolucionarias y, sobre todo, anticristianas. Concretamente, anticatólicas. Y si no, pues a las fuentes me remito, y cualquiera que haya manejado un poco esa obra imposible de abarcar prácticamente, porque además es muy tediosa en muchos de sus voces, pero si vamos a las que importan, como Alma, Ateo, etcétera, veremos que lo que respira la enciclopedia es anticatolicismo. Y relativismo, por supuesto. Tampoco hay que olvidar, y lo mencionaré a lo largo de la conferencia, que hay una fecha clave en la historia de la humanidad y del relativismo y de la corrección política, que duda cabe, que es 1717. Es un año en torno al cual ocurren muchas cosas. En el 14 ha sido Utrecht, Tratado de Utrecht. Desaparece España como gran potencia europea, que no mundial, porque conserva las Indias, pero esa desaparición tendrá sus consecuencias. Desaparece Luis XIV, el Rey Sol, símbolo del absolutismo. Llega la dinastía de Hannover a Inglaterra precisamente por ser protestante, no por otros méritos. Han descartado a los católicos y para que no puedan volver al poder nunca, traen a una dinastía que tiene unos remotos, pero los tiene derechos al trono inglés, pero sobre todo se distinguen por su protestantismo clarísimo. Y nace la masonería, precisamente en el 14 es Utrecht y en el 17 tenemos el nacimiento de la masonería, sin la cual no podríamos entender para nada lo que es el relativismo moral. ¿Por qué? Porque partimos de un sincretismo masónico. Hay quien, como el cardenal Rabasi, ha vuelto a llamar recientemente al diálogo con la masonería, como si eso no se hubiera producido ya en los 70, durante años, por cierto, y ha querido ver puntos de unión entre la secta y la Iglesia Católica por aquello de que creen en un Dios depende cuál, porque el gran arquitecto del universo, vaya usted a saber quién es para cada uno de los masones, a eso no están obligados. Eso cuando se les exige creer en algo. En definitiva, lo que han potenciado es el sincretismo, el panteísmo, algo mucho peor que todo esto, que no hay tiempo de explicar, que es la gnosis, un conocimiento oculto que ellos van a brindar, que se inicia en ella, pero en definitiva es evidente que el relativismo moral ha tenido ahí un empuje importante a través de las logias durante toda la modernidad, concretamente durante la Edad Contemporánea. Bueno, estos serían los elementos con los que llegamos a una revolución en la que sí quiero entrar con un cierto detenimiento mayor, que es cuando la corrección política empieza a hablarse de ella, empieza a utilizarse, y veremos cómo se utiliza, para qué. El término, digo, empieza a utilizarse en los 70, suena bien, incluso hay alguna sentencia de la Corte Suprema de Estados Unidos que invoca la corrección política precisamente como norma de convivencia y de defensa de las minorías discriminadas, por su etnia o por cualquier otra razón. Desde ese punto de vista, pues la corrección política tiene, digamos, como término buena prensa durante unos años. Empieza a perderla, y justificadísimamente, hacia los años 90. Pero claro, antes de seguir, si el término procede de los 70, tengamos en cuenta que esa es la década en la que se está imponiendo, y además a gran velocidad, toda la ideología de la revolución cultural y sexual de los años 60, que no ocurrió por casualidad. El Mayo francés sería un momento el más visible de esa revolución, pero viene de atrás y tendríamos que buscar su origen en el mundo académico, no porque los estudiantes se levantaran, sino porque sus profesores les incitan a hacerlo. Entonces hay que ir a ver quiénes son. Y el peso que indiscutiblemente tiene la Escuela de Frankfurt en ese levantamiento, en esa revolución de los 60, es decisivo. Habría que destacar autores sobre todo como Marcuse, de la primera generación de esta escuela, y Habermas, de la segunda generación. No puedo hacer una disertación sobre dicha escuela, pero sí sobre puntos clave que se han quedado ya en Occidente para siempre y que forman parte
del acervo cultural común de los europeos, de los americanos, en una medida importante. No de todos, gracias a Dios. Lo que sostienen estos profesores, que gozaron de un prestigio enorme, tanto en América, donde enseñaba Marcuse, en las universidades de mayor prestigio, como Habermas, que enseña en Europa. Son ídolos de sus estudiantes. ¿Y a qué les llaman? A la revuelta. A la revuelta contra todo lo establecido. ¿Por qué? Pues porque esta escuela de Frankfurt recoge varias corrientes terriblemente disolventes. Neomarxismo, porque no son marxistas de una forma abierta, aunque han tomado del marxismo elementos clave. Por otro lado, tienen una vena anarquista, que en Marcuse es muy evidente, hay que demoler todo lo existente para hacer un hombre libre, un hombre feliz. Y todos ellos siguen el pensamiento de Freud, que en los años 50 y 60 adquiere un predicamento como no había tenido nunca antes. ¿Y qué es lo que destacan de él? Pues concretamente la visión de un hombre reprimido, es más, la visión de un hombre que por ser racional se autocensura y con ello se condena a la infelicidad. Si llegamos al extremo de negar la razón como un atributo positivo del hombre, sino como algo que nos acompaña para hacernos desgraciados, en realidad, para impedirnos un desarrollo pleno de nuestras capacidades, de nuestra personalidad, yo creo que no es necesario glosar demasiado lo que esta idea contiene. Pero es esta idea la que toman los profesores de la Universidad de la Escuela de Frankfurt. Bueno, conclusiones de toda esta mezcolanza. Allá por los primeros años 60 ya, lo que se enseña en las universidades de mayor prestigio por parte de estos sacrosantos profesores, símbolos de toda una cultura, de toda una época, es que el hombre está colonizado, que es un término de ellos, concretamente de Habermas. ¿Quién lo ha colonizado? Colonizado es un término equiparable a esclavizado y explotado, ¿no? Las instituciones, empezando por el Estado, por supuesto, siguiendo por la Iglesia, no digamos, pero lo que es más grave, si cabe, la familia. Luego, si mezclamos a Freud, que nos llama a vivir el placer como único medio de liberación, es decir, lo que nos libera es el placer satisfecho, pero el placer en sí mismo, no con sus consecuencias. Por eso la Escuela de Frankfurt lo que llama es, y lo consigue, a un divorcio pleno entre sexualidad y reproducción en el ser humano. La sexualidad, el placer, estamos ya en una sociedad hedonista, en los años 50, en los 60 más, el placer sexual es algo que es un bien en sí mismo, es el bien supremo. ¿Por qué? Porque es liberador. Sin embargo, tiene un problema y es que puede traer consecuencias nefastas, que es el hijo. El hijo es un colonizador, porque al fin y al cabo viene a crear unos vínculos, unas obligaciones, unas cargas en estos seres que pretenden ser libres y vivir plenamente su sexualidad y alcanzar el placer, liberándose de este modo de sus taras, prejuicios complejos, etcétera, etcétera. Ahí nos iríamos al psicoanálisis a Freud, del que, como digo, por cierto, la Escuela de Frankfurt toma lo que le interesa más. Bueno, si partimos de estas premisas, que podríamos resumir en búsqueda del placer sin responsabilidades, sin compromiso, sin consecuencias, como una vía de realización. Si partimos de esto, podremos comprender por qué en los 60, y cuando triunfa la revolución ya a finales de la década, en el 68, viene a partir de ahí toda una revolución, yo diría que la más importante que se ha dado en la modernidad. No se hubiera dado esta revolución sin la francesa, no se hubiera dado sin la revolución rusa, sin el triunfo del marxismo. Al fin y al cabo todos son deudores de la francesa, de esa ilustración relativista, masónica, en el sentido más extenso de la palabra. Pero el caso es que esta, la de los 60, viene a dar forma ya cumplida a una ideología que nunca había mostrado un rostro tan peligroso, tan disolvente, con a la vez un aspecto tan amable. La corrección política es esto, es la mordaza que los que siguen esta ideología
imponen a quienes no quieren seguirla, o no del todo, por aquello de que es discriminatorio que se opongan a lo que ellos sostienen. Siendo así que estos revolucionarios de los años 60 son terriblemente agresivos y no tienen límites. Por ejemplo, no quiero acabar esta pequeña digresión sobre los 60 sin mencionar a Cohn-Bendit, Daniel Cohn-Bendit, que es el Daniel Rojo, el líder del Mayo francés. Es un hombre que escribe, y ahí quedan los libros, un libro terrible llamado El Gran Bazar, donde defiende la pederastia y explica cómo él la practicaba con sus alumnos cuando era monitor de una escuela de primera enseñanza. Ahí está, y no quiero repetir las palabras, que son verdaderamente repugnantes. No lo ha podido negar, porque el libro se publicó y se reeditó. Pero se recuperó, digamos, en los años 80, 90, cuando ya no estaba tan bien vista la pederastia, porque había habido casos ya muy notorios, ya tenía peor reputación, pero era como un símbolo de libertad. ¿Por qué no llegar hasta ahí si realmente el niño quiere? Aquí bastaría con el consentimiento del sujeto, aunque sea menor de edad. Bueno, él luego se excusó diciendo que realmente él no había hecho aquellas cosas, pero que lo escribió en su momento para provocar, que es lo que él buscaba, épater le bourgeois, provocar al burgués, sacarle de sus casillas, llamarle la atención sobre que la libertad estaba siendo pisoteada sistemáticamente. Bueno, hizo lo que hizo y ahí queda. Si un líder, que luego, por cierto, muy aburguesado, llegó a ser teniente de alcalde en Frankfurt, eurodiputado más tarde, como no, en el Grupo Verde, con los verdes. Si un personaje como este no ha pagado ningún precio por aquello, por lo que dijo, por lo que hizo en su momento, estamos ante un ejemplo clarísimo de lo que es la corrección política. Con estos gurús de la revolución sexual de los 60 uno no se mete. Sería políticamente incorrecto, porque estaríamos discriminando a unas minorías que le siguen y que piensan como él. Cuando cae el comunismo, que para estos grandes personajes de la revolución de los 60 no deja de ser un desastre, porque se ha comprobado con la caída de la Unión... Bueno, el comunismo no cae, cae la Unión Soviética. Y los países satélites que dependían de ella también se van independizando. Parecería que la Guerra Fría ha acabado, que las ideas de Marx han fracasado y que, por lo tanto, podemos pasar a una etapa nueva, digamos que pacífica, de distensión absoluta, porque ya no hay esa amenaza. Pero no es cierto, el marxismo no acabó, no ha acabado nunca. El marxismo estaba ya en Occidente, a través, naturalmente, de esta revolución de los 60 y a través de los partidos políticos que, por muy eurocomunistas que se denominen en estas décadas, siguen defendiendo en buena parte el ideario marxista y sustituyen la lucha de clases por la de sexos. El feminismo radical viene del marxismo y va a ser utilizado por los revolucionarios de los 60 también como un arma arrojadiza. Damos un salto, ha caído la Unión Soviética, ha caído ese mundo, ese bloque comunista, nos situamos ya en los 90. Y en los 90 la corrección política adquiere ya una importancia decisiva y el término ya también empieza a ser cuestionado, porque no todo el mundo ha perdido la lucidez, por mucho que se admire el movimiento estudiantil de los 60 o lo que hay detrás de él. Y claro, se dan cuenta y empiezan a escribir, algunos autores, periodistas, incluso algunos políticos, ridiculizando el término de corrección política y calificándolo de lo que realmente es la mordaza que estos revolucionarios, los autores de la más revolucionaria, de la más profunda de las revoluciones, utilizan para amordazar al contrario, para aquello de las minorías. Bueno, el término se cuestiona, ya no tiene una connotación tan positiva como en los 70, no la tiene, aunque se sigue utilizando. Pero es que en los 90 nos encontramos con que cuando ya creíamos que podíamos descansar tranquilos, finalizada la Guerra Fría y las amenazas que conllevaba, nos encontramos con que aparece un nuevo fenómeno tan preocupante o más en otros aspectos, si se quiere, como la propia Guerra Fría, que son las cumbres de las Naciones Unidas de los años 90, con las cuales se enfrentó abiertamente San Juan Pablo II, porque sabía que lo que estaba en juego ya en esas cumbres es lo que Naciones Unidas, apoyada frecuentemente el organismo, según qué administración gobierne los Estados Unidos, por ejemplo, en el caso de Clinton, apoyados 100%.
convocan estas cumbres, siempre buscando un lenguaje engañoso en positivo. Por ejemplo, en el 94 pues tenemos la cumbre de población y desarrollo. Qué bien suena. Parece que se van a ocupar precisamente de que la población goce de bienestar, ¿no? Se supone. Y que se desarrolle debidamente. Pues no, ni lo uno ni lo otro. En esta cumbre del Cairo, la del 94, ya es muy significativo que nombraran secretario de la misma a un personaje como Fred Sai, el doctor Sai, representante de Ghana y uno de los cofundadores de Planned Parenthood. Pues si vamos a hablar de población y ponemos al frente de la cumbre, ya desde la preparatoria, a quien es uno de los artífices principales de la mayor central abortista del planeta, vamos mal. Y aquí querría hacer un apunte. Ya se ven o se atisba lo que hay detrás. Naturalmente, Fred Sai, como Planned Parenthood, tuvo un apoyo incondicional de los Rockefeller, familia que en la historia de la masonería es inevitable mencionar una y otra vez, y que a través de sus compañías farmacéuticas tienen un negocio magnífico. Por eso se autofinancian mutuamente. El propio gobierno norteamericano, la Unión Europea, cuando el gobierno norteamericano no financia debidamente a Planned Parenthood, no hay problema, es la Unión Europea quien toma el relevo. Pero detrás están las compañías en cuestión y no me atrevería a decir si superan en ingresos los Rockefeller con las farmacéuticas lo que facturan o si todavía el petróleo le da más dinero que las farmacéuticas. En cualquier caso, hay intereses materiales. Pero yo creo que estos, siendo importantes, son casi quizá lo de menos. Más grave es la ideología que se quiere imponer ya como un ideario aceptado en amplios sectores de la sociedad occidental. Bueno, en el 94, lo que la cumbre del Cairo trata de establecer es, pues nada menos que un cambio radical en la familia. Bueno, continúo, aunque ha llegado nuestro presidente y simplemente lo menciono. Ya hablará inmediatamente, pero para no perder el hilo, decía que en la cumbre del Cairo vemos cómo ya el borrador es muy inquietante porque habla de que hay que cambiar los esquemas. Por ejemplo, el modelo de familia deseada. Y ese término es muy preocupante porque nos está hablando de un lavado de cerebro. No es cambiar el modelo de familia, sino de familia deseada. Es decir, las ideas de lo que una buena parte de la población mundial tenía todavía como un objetivo muy deseable o la máxima aspiración, crear una familia, algo muy natural en el ser humano, ¿no? Si cambiar el modelo de familia deseada es un objetivo de la cumbre del Cairo, nos da también la receta para conseguirlo. Y habla, sin ningún reparo, de que esto hay que hacerlo a través de los medios de comunicación. A través, sobre todo, de algo como el entretenimiento, utiliza esta palabra. Por lo tanto, insta a los gobiernos a utilizar las series de radio, televisión, cine, subvencionándolas, por supuesto, a las que lo hagan, y que introduzcan esta nueva ideología. Estoy hablando de lo de redefinir la familia, definir los distintos modelos de familia, como si no hubiera uno, sino múltiples. Una familia puede ser hoy en día cualquier cosa, cualquier agrupación humana, del tipo que sea, además. Pero entonces no. Hasta los 90, más o menos, teníamos todos una idea más o menos, digo, cercana, parecida de lo que la familia es, que es la verdadera. Bueno, pues para cambiar ese modelo, para redefinir el entretenimiento, la cultura, incluso hablan de hacer adaptaciones del teatro clásico. Claro, ahí me explico yo por qué he llegado a ver pornografía en el teatro español cuando iba a ver a Tirso de Molina. Digo, pero ¿y esto qué tiene que ver con el Burlador de Sevilla? ¿Pero qué estamos viendo aquí? Pues estamos viendo una readaptación en términos contrarios a lo que el autor quería de un clásico del teatro español. Eso está en el Cairo. Naturalmente, Juan Pablo II sabe perfectamente lo que ocurre. Clinton se volcó en apoyar la cumbre del Cairo. En parte fracasó porque le salió mal uno de los personajes clave que intervenían, Benazir Bhutto, que parecía idónea,
una mujer de origen musulmán, de un país además como Pakistán nada menos, pero que se ha dedicado a la política, es decir, una transgresora, podríamos decir. Tenía que intervenir ya en la sesión inaugural y rompió los esquemas de los asistentes, sobre todo de los que apoyaban esto. Hay que decir que todo el conglomerado onusiano está formado por un conjunto de fundaciones, ONGs, etcétera, que participan imponiendo criterios de todas estas decisiones. Y cuando ella tomó la palabra dijo, la vida es sagrada. Si no partimos de esto, la cumbre no tiene ningún sentido. Y además denuncia que ha visto en el borrador algunos aspectos inquietantes, como son el fomento del aborto, porque al hablar de población naturalmente se hablaba de cómo controlarla y disminuirla, a poder ser, desde una óptica plenamente malthusiana. Ella lo denuncia, pero se hizo el silencio. También habla de la prostitución como algo que se está potenciando. Se adelantaba a los tiempos, porque el año pasado la doctora Mofoken, que es la relatora para la salud de Naciones Unidas, publica un artículo, una doctora sudafricana, que se ha implicado en el aborto durante una década entera, un artículo que ya no me voy a meter en él, pero el título es ¿Por qué considero digno el trabajo sexual? La prostitución. Eso es lo que tenemos en los organismos internacionales desde hace muchos años, solo que siempre permanece como en la penumbra. Bueno, Juan Pablo II lo denunció. Clinton dijo que no estaba en guerra con el Vaticano en aquel momento porque los obispos norteamericanos publicaron entonces un documento de rechazo absoluto de esta cumbre y, sobre todo, de que fuera su gobierno quien estuviera defendiendo aquello. Juan Pablo II dedicó los Ángelus del sábado, brevísimos discursos donde condenaba el ataque a la familia que se estaba sufriendo en Pekín, pero aprendió cómo defenderse y al año siguiente, como la agenda de Pekín no pudo cumplirse exactamente como que se quería, pues la cumbre del Cairo no se había cumplido como se buscaba, fueron a Pekín. Un año más tarde tenemos la cumbre de Pekín, a la cual el Papa envía en su delegación al frente de la misma pues a una señora, si es la cumbre de la mujer, porque en este caso era la mujer, una profesora de Harvard, Mary Ann Glendon, que es una experta en derechos humanos, porque como sostenía Juan Pablo II, aquí ya solo se trata de hablar de derechos humanos. Ya no son ideologías, son derechos humanos básicos los que están en juego. Y allí fue. Pero el día antes de partir hacia la cumbre, Juan Pablo II, reunido con ella y posteriormente con Navarro Valls, manifiesta su preocupación y les dice, ellos también están preocupadísimos de los derroteros que aquello sigue, y les dice, hay que rezar más. Por supuesto, esto no lo olvidemos nunca y nosotros como católicos menos, ¿no? Porque no hay arma como esa. Pero añade, si algo va mal, busquen refugio en el pueblo. Frase inquietante. Esto lo cuenta su biógrafo, para quien quiera investigar en ello, George Beigel, en la biografía de Juan Pablo II, Testigo de Esperanza. Cuando van a Pekín, la delegación del Vaticano comprende que efectivamente el debate, lo que se está hablando en la cumbre, no se publica ni una sola línea. En prensa aparecían los aspectos folclóricos y externos, el debate no. Luego decidieron que el consejo de Juan Pablo II era acudir al pueblo, para lo cual redactaron un documento que era un simple folio, nada más, que a través de fax, que era muy primitivo todo entonces, ¿no? Hablo del 95, pasaron a las principales agencias informativas del mundo. Algunas no quisieron publicarlo, la mayoría sí. Y claro, esa semana hubo interpelaciones a los gobiernos que habían mandado delegaciones allí, en los cuales los grupos parlamentarios preguntaban, ¿pero ustedes de qué están hablando? ¿Qué mandato tienen para hacer esto? Además, ¿representa esto los intereses de la nación? ¿O representa los de nuestros gobiernos? Tenemos que saberlo. Bueno, no consiguieron tampoco exactamente lo que buscaban, pero entonces siempre hay una segunda oportunidad, o una tercera, o una cuarta. En 2001 se reúnen los comités de derechos humanos de Naciones Unidas en Ginebra y sacan adelante el Tratado de los Comités. Claro, ya no invitamos a nadie, son nosotros solos, los comités de los derechos humanos. ¿Y qué aprueban? Pues que hay que eliminar, lo dicen veladamente, la injerencia de los padres
en materia de salud y educación de los menores. Han creado para entonces toda una serie de nuevos derechos. Cuidado, atención, este término es importantísimo y no tan conocido, los nuevos derechos. ¿Qué derechos son esos? Sexuales y reproductivos. Es decir, lo que buscaban los de la Escuela de Frankfurt. Libertad sexual, promiscuidad absoluta. Y en cuanto a lo reproductivo, que suena bien, es lo contrario. Es como no tener hijos que sean el estorbo que uno no buscaba cuando gozaba de esa liberación sexual. De manera que el aborto seguro, que es un término que se repite hasta la saciedad, es uno de los objetivos a conseguir. ¿Por qué hablo de todo esto? Porque de aquí viene, o de aquí se empieza a implementar en las legislaciones, bueno, en los años siguientes, ya en este siglo sobre todo, ¿no? Por delante, uno de los adelantados fue el gobierno español, con Rodríguez Zapatero, la ideología de género en todos sus aspectos. ¿Qué ha ocurrido? Que lo políticamente correcto es no atacar esa ideología de ninguna de las maneras. Pero ya estamos un paso más adelante, que es ya a lo que voy a dedicar la segunda mitad o casi el final de la conferencia, ¿no? Si se trataba de respetar a las minorías, no agredir al que es distinto o al que está en riesgo de exclusión, utilizando un término manido de los políticos, eso ha pasado a la historia. Porque ya en el siglo XXI lo que nos hemos encontrado es con una legislación férreamente impuesta en la cual, desde que existe el delito llamado de odio, te pueden procesar por cualquier cosa. Ya no tienes que ser políticamente correcto o incorrecto. Con que digas algo contrario a lo que ellos suponen que es la corrección política, puedes ir a la cárcel. Como estamos viendo, por ejemplo, ahora que está sobre la mesa la cuestión de quienes acuden a los abortorios simplemente a hablar con las mujeres que van allí para intentar que no cometan el asesinato en cuestión. Cárcel. No se andan con medias tintas. De modo que estamos entrando ya de lleno en una verdadera tiranía que engloba muchas cosas. Por ejemplo, es políticamente correcto hoy en día aceptar las tesis en historia del Frente Popular, me refiero al del 36, no al de ahora, que viene a ser heredero directo de aquel, y ya están preparando, bueno, está ya preparada. Ahora hay que debatirla, la ley de la memoria democrática, que nos impondrá el discurso, naturalmente, del Frente Popular de los años 30. A eso van. Con lo cual desaparece la libertad de expresión, la libertad de cátedra, y los jóvenes del futuro, los de ahora mismo, vamos, tendrán que aprender lo que un conjunto de gobernantes, que además no representan realmente a la mayor parte de la ciudadanía, quieren que estos aprendan. Lo que nos lleva a la China de Mao Zedong o a la Rusia de Stalin. Exactamente eso. Y seguimos hablando de corrección política. Y la corrección política se refugia siempre detrás de ¿qué? De la democracia, la tolerancia, etcétera. Ley de memoria democrática se llama a la que quiere ser exactamente lo contrario a lo democrático. Bueno, terminada esta exposición que he pretendido hacer de lo que es la corrección política y para qué se está utilizando, con todos los riesgos que tenemos delante, y vuelvo a hablar como católico, y estoy hablando de la Asociación Católica de Propagandistas, pues no nos queda otra que mantenernos firmes porque no podemos entrar por ciertos aros. Eso creo que todos lo tenemos claro. Voy a utilizar para acabar algunos párrafos del Magisterio Pontificio de los papas que ya tuvieron que enfrentarse con estas realidades. Concretamente, Juan Pablo II viene avisando antes de que Benedicto XVI acuñe el término ya que ha pasado a la historia, ¿no?, de dictadura del relativismo. Eso ya no es corrección política, es una dictadura. Pero es que ya antes de esto, en Centesimus Annus, Juan Pablo II, en el 91, es decir, no habíamos entrado en este siglo donde la situación ya es candente, ¿no?, dice algo que conviene recordar y tener muy presente para defender precisamente nuestras posiciones, porque son las que estamos defendiendo, y con ellas la verdad. Hoy se tiende a afirmar que el agnosticismo y el relativismo escéptico son la filosofía y la actitud fundamental correspondientes a las formas políticas democráticas, y que cuantos están convencidos de conocer la verdad y se adhieren a ella con firmeza, no son fiables
desde el punto de vista democrático al no aceptar que la verdad sea determinada por la mayoría o que sea variable según los diversos equilibrios políticos. Es decir, la verdad no existe. Esto no es nada nuevo. Ya hoy lo he dicho. Esto viene de la Ilustración. Rousseau dice exactamente lo mismo. Lo que vale son los acuerdos. Puesto que la naturaleza no da frutos, nos quedan solamente los acuerdos como fuente de legitimidad. El primer presidente de la UNESCO, Julian Huxley, escribe en el año 47: nada hay inmutable o eterno en ética. Hay que añadir que el señor Huxley era eugenista, por cierto. Esto tiene que ver con una asignatura que es clave y que se ha mencionado aquí, precisamente en la presentación, que es la doctrina social de la Iglesia, hoy gravemente amenazada como asignatura. Tenemos tratados en la misma, yo los he impartido hasta el año pasado, como son matrimonio y familia o bioética, que ya veremos hasta qué punto, hasta qué momento nos van a permitir seguir impartiéndola. No sé si alguno se ha hecho esta reflexión, supongo que sí, porque es que mis alumnos me las han hecho en clase. Pero esto que dice la doctrina es contrario completamente a la ley, ¿no? Ah, pues para eso ha valido la corrección política. Terminando la cita de San Juan Pablo II, en Centesimus Annus, añade que hay que observar que si no existe una verdad, la cual guía y orienta la acción política, entonces las ideas y convicciones humanas pueden ser instrumentalizadas fácilmente para fines de poder. Una democracia sin valores se convierte con facilidad en un totalitarismo, visible o encubierto, como demuestra la historia. Incuestionable, absolutamente incuestionable y profético, porque si aquello ya era así en el 91, no digamos la situación actual o en los años siguientes, lo que llevamos de siglo, cómo se ha ido viendo que aquello era profético y clarividente al máximo. Llega Benedicto XVI, y horas antes de convertirse en Papa, en la misa Prolegendo Pontífice, 18 de abril de 2005, en aquella famosa homilía que hizo historia, dice: ¿cuántos vientos de doctrina hemos conocido durante estos últimos decenios? ¿Cuántas corrientes ideológicas? ¿Cuántas modas de pensamiento? Aquí mezcla pues todo lo que hemos ido viviendo y se va más atrás de los últimos decenios, porque habla del marxismo, liberalismo, libertinaje, que es en lo que ha degenerado, lo dice la homilía. Ese liberalismo, el colectivismo, el individualismo radical, el ateísmo y un vago misticismo religioso. Estamos hablando de las sectas. A mí esto me recuerda muchísimo, ya no lo voy a citar, pero lo traía, la encíclica de León XIII, Humanum Genus, cuando dice que los frutos de la secta son muy amargos y que lo que busca realmente es destruir hasta sus cimientos todo lo que el cristianismo, toda la construcción que el cristianismo había levantado tanto en lo religioso como en lo civil. También subraya la importancia que tiene para la secta la educación. La educación es básica. Y esto ha sido algo evidente. Cualquier historiador que conozca nuestra historia, en concreto solo la de España. ¿Qué pasó en la Segunda República? Lo principal, por lo primero que fueron, fue por eso, como en la Revolución Francesa, que hicieron exactamente lo igual. Las desamortizaciones, aparte de la avaricia que pueda haber detrás, o de la tirria que le puedan tener al clero, que vuelva a aprovechar la ocasión para decir que es un término engañoso, ese que utilizamos todo, de anticlericalismo. No es anticlericalismo, eso es otra historia, es anticristianismo. Hablemos con claridad. Pero suena mejor decir anticlerical. Bueno, en España tenemos una larga tradición de esto y siempre que han gobernado los mismos sectarios han hecho lo mismo. Desamortizar para neutralizar a la Iglesia y que no cumpla su función. Esto se ha venido sucediendo hasta que en la Segunda República se da con toda claridad. Ley de congregaciones religiosas, no lo digo yo, lo dice el Papa reinante Pío XI. Dilectísima nobis. ¿Qué está pasando en España? Pues que han quitado a la Iglesia del medio y que además la han condenado a desaparecer a medio plazo. No me voy a meter en un tema español porque quiero seguir con un magisterio que es mucho más genérico, aunque nos afecte mucho. Para ir acabando con la famosa cita
de Benedicto XVI. Esto es inapelable también. A quien tiene, dice el Papa, que no lo era entonces todavía, una fe clara, según el credo de la Iglesia, a menudo se le aplica la etiqueta de fundamentalismo, mientras que el relativismo, es decir, dejarse llevar a la deriva por cualquier viento de doctrina, parece ser la única actitud adecuada en los tiempos actuales. Parece que está repitiendo las ideas de Juan Pablo II, dándole forma. Se va constituyendo, y aquí viene el cambio, una dictadura del relativismo, que no reconoce nada como definitivo y que deja como última medida solo el propio yo y sus antojos. La gnosis antropocéntrica masónica. Benedicto XVI vuelve a hacer historia y vuelve a tomar el tema. Todo esto digo porque todo esto que estoy leyendo está bajo el amparo de la corrección política a día de hoy. Todo esto que está diciendo de defender la verdad es incorrecto políticamente. Estarías marginando, segregando, hiriendo al que cree en algo diferente. Si es cristiano, no importa herirle, por supuesto. Qué curioso. En la última biografía autorizada de Benedicto XVI, que se llama así, Benedicto XVI, Una vida, de Peter Sewell, el Papa, cualquiera que haya leído el libro, sabe que acaba con una breve entrevista en la que el Papa emérito dice que habla ya de una cosa mucho más descarnada, mucho más brutal, pero que es verdad. Se ha constituido un credo del anticristo. Aquí ya hemos dado un paso más hacia adelante. Y es que lo hemos dado, no es que lo diga él. Algunas frases que extracto de ese epílogo de este libro. El credo del anticristo habla de dogmas anticristianos, establecidos por una dictadura mundial de ideologías aparentemente humanistas que considera auténtica amenaza para la Iglesia, es la auténtica amenaza, dice el Papa, para la Iglesia en la actualidad. Ese conjunto de dogmas anticristianos. Concreta y da algunos de los que ya venían hablando, su antecesor y él, en múltiples ocasiones. Aborto, matrimonio homosexual, incorrección política absoluta. Decir esto ahora, lo ha dicho el año pasado. O creación de vida humana en laboratorios. ¿Qué va a pasar con la bioética? Quiero decir que nosotros seguimos explicando esto. Hay que decir que, gracias a Dios, muchos alumnos que reciben mal estos tratados, cuando se les explican, Carmen Fernández de la Cigoña sabe de lo que hablo, acaban comprendiendo porque, aparte de que tienen lo que tienen dentro, ¿no? Son criaturas hechas a imagen y semejanza de Dios y todavía no han perdido la razón. Y algunos vienen de familias católicas, con lo cual tampoco les suena tan distinto a lo que han oído en casa, ¿no? Incluso uno me llegó a amonestar diciéndome que éramos demasiado condescendientes al explicar estos temas. No hablábamos de pecados mortales, por ejemplo. Hubo que explicarle lo que la doctrina intenta hacer, ¿no? Hace 100 años, fin de la cita, todo el mundo hubiera considerado absurdo el matrimonio homosexual. Y hoy, quien lo desaprueba es excluido socialmente. Esto es así, nos afecta directamente, es decir, no nos engañemos, ante un desafío realmente grave como el que no se ha vivido, no sé, habría que remontarse a esas persecuciones decimonónicas o de la Segunda República, o por qué no decirlo, el precedente más claro, cuando en Francia se cambia la religión, se prohíbe el culto católico y se inventan una que viene de las logias, ¿no? El ser supremo, el calendario republicano para irse de la era cristiana. En fin, ya un caso de ruptura abierta que se está buscando desde el poder, que no representa realmente lo que los pueblos que configuran, por ejemplo, Europa, quieren hacer, aunque ya han sido lavados mentalmente durante generaciones. Y yo terminaría con el informe MATIC, que seguramente conocerán una buena parte de los que están aquí.
se ha aprobado a finales de junio, Parlamento Europeo. Es políticamente correcto, correctísimo, porque se supone que es darle a la mujer una libertad absoluta. Siempre estamos con lo mismo, la libertad. Y si es de la mujer, más, es más sagrada, porque es una minoría oprimida. Lo que han hecho es declarar una guerra de sexos, como dije antes. El informe Matic, que lleva el nombre, tristemente, de ese diputado croata que lo llevó al Parlamento y lo defendió allí, se aprobó no por una mayoría amplísima, pero sí que con mayoría clara, y establece dos cosas. Algo por lo que vienen luchando hace mucho tiempo, que es el derecho al aborto como derecho universal. Ni supuestos, ni plazos, ni nada. La mujer que quiera abortar no tiene por qué explicar absolutamente nada, y aunque esté de 9 meses, tampoco. Es decir, que el asesinato es legal. Bueno, eso ocurre ya en el estado de Nueva York, concretamente. Por otro lado, también el informe Matic contempla la abolición de la objeción de conciencia. Es decir, que el médico que se niega a practicar abortos puede ser procesado porque estaría incurriendo en una dejación de asistencia de vida, algo gravísimo en un médico, comparable con el dejar morir a un paciente porque no quiere atenderle o porque está haciendo otra cosa que le interesa más, por desentenderse de un caso verdaderamente urgente, grave, que debería haber atendido. Se le puede procesar. Bueno, esto de momento no, porque gracias a Dios la Unión Europea pues, aprueba resoluciones. Pero mal asunto es que apruebe resoluciones, porque estas resoluciones, por experiencia veo que tarde o temprano, muchas de ellas al menos, acaban siendo implantadas en las legislaciones nacionales. Esto es la corrección política. Ha servido para todo esto. Atacar esto es ser políticamente incorrecto ahora mismo. También hay que acabar con un mensaje de esperanza, porque gracias a Dios yo veo focos de resistencia importantes, tanto en Europa como en América. Aparte del grupo de Visegrado que se niega a pasar por este aro y por eso ha sufrido todas las sanciones que lleva sufridas, especialmente Hungría, pero no solo ella. En América veo una resistencia clara, no digo en Hispanoamérica, con quien he tenido bastante contacto en el año pasado, en este último año, sino también en Norteamérica. No olvidemos el ejemplo de Texas. Vamos a ver cómo termina aquello. Porque está la Corte Suprema, hay 13 estados que han aprobado lo mismo. ¿Quién nos lo iba a decir? Que fueran norteamericanos. No es el aborto cero que tenemos que buscar, pero sí es el dejarlo limitado al momento en el que late el corazón. Ya había ser humano, pero bueno, por lo menos es dejarlo reducido a una expresión muchísimo más reducida que lo que otros estados han ido aprobando y quieren aprobar, ¿no? Luego, ahí hay una esperanza. Aparte de todo, yo creo que el discurso que hizo el gobernador Abbott el día que firmaba esta ley merecería ser enmarcado, porque habla del creador, dueño de la vida. No somos nosotros los dueños de la misma. Y en eso basa precisamente la defensa de esta ley. No habla de otras antropologías, ni trata de buscar la dignidad del hombre en otros argumentos más que en la relación que tiene del creador directamente. Bueno, qué duda cabe, siempre acabo igual, pero es que es así, ¿no? Ya sabemos quién ha ganado esta batalla, porque estamos hablando del combate espiritual. Esto empezó con el pecado original, ya ha tenido altibajos, pero es una batalla que no va a terminar más que con nuestra propia historia. Hasta entonces la vamos a tener, pero no se puede abandonar el buen combate. Yo creo que eso también lo tenemos claro, tenemos que tenerlo y asumir las consecuencias de lo que tengamos que defender. Y en este caso estamos llegando al límite de lo que tenemos que defender con mayor interés, con mayor urgencia. Porque estos son los derechos del hombre, pero son también los derechos de Dios, que es el creador de todo lo que estamos viendo. Y es la única fuente de dignidad real que tenemos los seres humanos. No diré el nombre, pero alguien me decía, bueno, ¿para qué decir en qué ámbito? Sorprendentemente, que había que buscar argumentos a favor de la dignidad humana prescindiendo de Dios. Le respondí lo que voy a decir a continuación, y es que si lo hacemos, dejaremos al hombre reducido a algo así como
el simio más inteligente, ¿no? El que ha llegado más lejos en su desarrollo. Si le desvinculamos de su creador, no tendrá nunca la dignidad que tiene ni de lejos. La dignidad no puede venir del grado de evolución de una especie. Claro, para Huxley sí, porque era eugenista. Luego no tenía ningún problema en verlo de este modo. Nosotros no lo vemos así. Pero es que no es así, no es que lo veamos, es que es así. Yo tengo la firme convicción de que nuestra dignidad viene de donde viene, como explicamos todavía mientras nos dejen a nuestros alumnos. Y con esto acabo. Yo creo que no todo el manual está en peligro, pero que hay tratados del mismo que lo están. Es evidente y creo que hay que adelantarse a esto como sea y buscar los instrumentos que se puedan, porque lo que no podemos hacer es decir que damos una asignatura de doctrina social de la Iglesia evitando, para mí, los dos tratados principales que hay en el manual. Porque si nuestros alumnos salieran de la universidad sin tener claro lo que es un ser humano y de dónde vienen sus atributos, de dónde viene su dignidad, no sirve de nada haberles explicado lo que la Iglesia ha dicho en temas como economía, por ejemplo, que puede molestar menos, o en otros campos, ¿no? Si no entienden lo que es jugar con la vida humana en un laboratorio, me refiero al Tratado de la Bioética, tampoco sé hasta qué punto merece la pena. No podemos negociar eso. Ese depósito no lo podemos tocar. Creo que se ha hecho muy bien el trabajo en el CEU. Yo he visto verdaderamente casos de conversiones de alumnos en el CEU. Me consta que en otras universidades que deberían hacer lo mismo y que dicen impartir doctrina social de la Iglesia hacen otra cosa. No dan doctrina social de la Iglesia, dan yo qué sé qué. En el CEU no, porque yo he pertenecido hasta hace, bueno, de momento por unos días aún pertenezco al Instituto de Humanidades y sé cómo se ha dado la asignatura y los efectos que ha tenido en nuestros alumnos. Les han cambiado la vida, en algunos casos concretos, y podría dar ejemplos, pero se me acaba el tiempo. Ejemplos muy edificantes para mí mismo, de cómo el dar esa asignatura ha cambiado radicalmente la vida de alumnos. Una de ellas, una chica, el año pasado, pasó de ser prácticamente agnóstica de familia católica a ser, yo diría que está camino del misticismo. Y además ella me lo ha dicho, fue dando la asignatura. Volvía a oír, pero en el aula, lo que en mi casa había oído siempre. Y comprendí que era verdad. Me ha escrito unos correos que no he borrado nunca, porque creo que merece la pena guardarlos. Esto es lo que tiene sentido. Luego, estamos implicados muy directamente en esto que está ocurriendo. Y no podemos seguir jugando con la corrección política y temerla, sino que ha llegado el momento de... Bueno, había llegado hace tiempo, porque estamos hablando del 91, al hablar de Juan Pablo II, pero es que ahora ya es muy urgente plantar cara a algo que aspira, y además ahora con más visos de poder conseguirlo, a destruir la civilización cristiana, como decía ya en 1884 León XIII, por completo. Y digo que acabo con esta idea, a riesgo de repetirme excesivamente, ¿no? Esta ha sido la mordaza utilísima que se viene utilizando desde los 70, con más intensidad en los 90 y a partir de ahora, en el siglo XXI, para callarnos una y otra vez. Los que estamos fuera del marco no somos demócratas, estamos bajo sospecha y somos políticamente incorrectos, somos los que nos aferramos a la verdad, como decía en centésimos años Juan Pablo II. Y pues no me queda nada más que añadir, con lo cual me sobran los 5 minutos que me ibas a pasar en breve, ¿no? Muchas gracias, Alberto, por este servicio a la verdad de Cristo. Bien, pues se abre el coloquio. No me digas que está todo claro, que no, ¿verdad? ¿Tenéis micrófono? Política, ¿no?, nos está llevando a la autocensura. Y digo yo, ¿cómo luchamos? Porque luchar contra el totalitarismo, la dictadura, todo eso podemos revelar. Perdona, que te van a traer un micrófono para que se entere todo el mundo. Gracias, Gonzalo.
Le decía un poco que esta corrección política nos está llevando a la autocensura y que, claro, que contra el totalitarismo y la dictadura tú te puedes rebelar, pero ¿cómo te rebelas o qué haces contra la propia autocensura? Bueno, pues ahí es cierto que si no identificas al enemigo no hay combate, ninguno que hacer, ¿no? Hay que hacer un examen de conciencia profundo y ver hasta qué punto somos relativistas. Yo creo que todos hemos crecido en ello. Quien no tiene algún aspecto relativista que le quede ahí en el fondo de su conciencia, y a veces nos da apuro decir cosas porque aunque sabemos que son verdad, pensamos lo que nos han inculcado a través de los medios, del entretenimiento, de todo lo que he mencionado, ¿no? Puedo estar siendo excesivo, fundamentalista, a lo mejor hiero a alguien. Pues yo creo que en esto tenemos la ayuda de, primero, nuestra conciencia, que sigue ahí, y nuestra razón. El Evangelio es la mejor receta porque Cristo no era nada relativista ni tenía miedo a decir las cosas, le costó la vida. Bueno, pues yo creo que algo que hago todos los días es empezar el día, a la hora que sea, con el Evangelio del día. Y una y otra vez. Y cuando ves lo que el Señor dice a su paso por este mundo, dices, es que hay que ser así. Hombre, era Dios y podrás decir, es que claro, es que es Dios, tiene una fuerza, tiene unas capacidades que yo no, pero bueno, es Dios, pero es que es nuestro modelo. Luego, esos resabios relativistas que todos tenemos, y me incluyo, hay que descartarlos y hablar con toda la contundencia, y eso solo lo podemos conseguir a base de eso, examen de conciencia, oración, muchísima oración, a poder ser delante del sagrario. Esto parece algo obvio, pero yo se lo he recomendado a alumnos que he visto en situaciones muy críticas y un par de ellos me dijeron luego que efectivamente ir a rezar delante del sagrario era una historia distinta. Y frecuencia de sacramentos, es que no hay otros argumentos. Luego hay que formarse, o sea, conocer el magisterio en temas como estos. A mí me ha sido utilísimo el magisterio de estos dos papas. O sea, los he traído aquí por eso. También el actual ha hablado de la ideología de género, ¿no? Sí, pero lo veo más el problema en los jóvenes. Que sí, pero no en ese tipo de jóvenes que está usted diciendo, sino en la gran mayoría, porque esto es muy civilino. Está entrando muy civilinamente y no se están dando cuenta. Y por mucho que uno se lo explique... Pues sabe una cosa, los jóvenes son más fáciles que los viejos. Me incluyo, ¿eh? Mi generación es más complicada ya, aunque hay conversiones constantemente, porque el que ha tenido, el que tuvo, retuvo, ¿no? Y además el Espíritu Santo actúa. Pero los jóvenes, cuando le preguntaron a Juan Pablo II, le cito mucho hoy, bueno, mucho, siempre, ¿a qué atribuía el éxito que tenía con ellos? Contestó una verdad como un templo, porque quieren oír la verdad. Luego ya no tanto, pero hasta cierta edad la quieren oír, porque tienen dudas, porque no han tomado un camino todavía, porque no saben exactamente si todo esto que les rodea es verdad o no. No están tan corrompidos en ese sentido, no están tan hechos al mal, a ese relativismo que todos vivimos hace tanto tiempo. Y cuando el joven reconoce, por ejemplo, cuando tú le quieres, lo utilizo en el sentido de te importa. Es muy importante en el profesor que le importe el alumno. Carmen me lo puede confirmar con seguridad, porque además es que lo hace y lo practica, ¿no? Cuando ellos notan que a ti te importan, ellos lo saben perfectamente. Y entonces el mensaje que transmites lo reciben de otra forma. Y como además el mensaje que transmites es la verdad, con mayúscula, les llega. O sea, no me preocupan tanto los jóvenes como los que están ahora en posiciones de poder, que son más difíciles de convencer y ahora mismo tienen la sartén por el mango. Con los jóvenes se puede hacer mucho. Por eso la educación, como decía León XIII o cualquier papa que haya tocado el tema, las condenas pontificias de la masonería, siempre ha sido el caballo de batalla principal, la educación, que es en lo que estamos nosotros y en lo que tenemos que seguir dando la batalla. Ya veremos qué va pasando, ¿no? Legalmente hablando, quiero decir. Gracias. ¿Alguna pregunta más? Y aprovecho.
Vamos a ver, por lo que aquí hemos entendido, o si he entendido bien, la corrección política sería una especie de instrumento al servicio del mal. Mi pregunta es tal instrumental, o sea, tiene tal carácter instrumental la corrección política o puede ser un fin en sí mismo, es decir, malvado y perverso, pero un fin en sí mismo? Es decir, que para ver y vislumbrar de forma adecuada la magnitud de la corrección política, es que no sé realmente si tiene esa entidad propia y esa autonomía propia de desarrollar su propia maldad o depende de otra finalidad, de una ideología o depende de un interés oculto superior. Bueno, es que en el caso de la corrección política, que por supuesto, insisto mucho en ello, ha sido la mordaza utilizada desde los 60 por los promotores de la revolución. Y yo creo que de la revolución, los que somos de historia, podemos hablar como algo lineal que viene desde hace siglos, la revolución. Nuestros abuelos hablaban de ella y ya entendían de qué hablaban, daba igual de qué año fuese la revolución, que tenía unos puntos muy concretos que conseguir. Uno de ellos en Europa, desde luego en Occidente, era el cristianismo, y concretamente el católico. Aquí los de los 60 han utilizado, porque han descubierto que es más eficaz hacer la revolución desde un aspecto, digamos, o tratando de transmitir un aspecto de tolerancia, búsqueda de encuentro con el otro, respeto, etcétera, etcétera, como si el cristiano no hiciera nada de eso, ¿no? No, eso lo hacemos nosotros, los relativistas. Cuidado, esa bandera hay que arrebatársela. Porque claro, y no es difícil, yo te puedo respetar como persona y debo hacerlo, por supuesto, siempre. Pero no puedo respetar lo que estás diciendo de ninguna de las maneras, porque por la corrección política a mí no me puede amordazar y decir que está bien o que vamos a entrar a debatir si está bien o no matar al niño. No, hay que plantarse. ¿Ha sido instrumento? Sí. Ahora ya yo creo que les da igual. A veces la invocan, pero es que hemos pasado a la fase de dictadura. Es decir, el informe MATIC es un ejemplo que es europeo, que trasciende el ámbito español. Evidentemente, las personas que están en el gobierno actual de España implantarían una dictadura mañana mismo, férrea. Bueno, están haciéndolo por etapas, ¿no? España es un ejemplo de cómo la quieren imponer y a lo que quieren ir. Silencio total a todo el disidente. Estamos en la checa, señores. Ahora, en Europa está pasando algo parecido, aunque hay núcleos de resistencia. No, la corrección política yo creo que cada vez la van a utilizar menos, porque ya van a las bravas. Esto es por ley. Que cuando les aprieten un poco las tuercas, vuelvan a invocar la corrección política y vuelvan a decir que el agresor eres tú, porque no estás de acuerdo con su legislación, no me cabe duda de que lo harán. Pero en principio veo que cada vez les preocupa menos y las cosas se hacen porque yo quiero y se acabó. Estamos superando eso. Stalin no buscaba ser correcto políticamente, y como no lo buscaba Mao, y estamos en esa corriente. Porque si somos personas de fe, de verdad, sabemos que tampoco nos va a dejar nunca. Lo que pasa es que, claro, hemos vivido con excesiva comodidad, quizá. Somos muy blandos. Y yo aquí en historia, me voy a la historia esta vez, invocaría a las primeras comunidades cristianas. Eran pocos y los mataban. Y estaban contentos y convertían a los demás por la caridad. Y no tenían miedo. Y si lo tenían, se lo aguantaban. Bueno, pues nos toca un periodo difícil, más que otros periodos de la historia. Pero no por eso menos exigente. Y además, si quieres, te tuteo porque nos hemos tratado más que con el resto, ¿no? Si quieres que te diga algo que a mí me levanta mucho la moral a veces, aunque claro que lo paso mal viendo esta situación, es que creo lo que decía Benedicto XVI, si Dios te ha puesto aquí y ahora, es porque quiere que en estos momentos, a través de ti, se siga oyendo su voz en todo el mundo. Luego, somos soldados de Cristo. Nos ha puesto en primera línea, en tiempos muy difíciles, donde te puedes jugar la carrera, por supuesto, pero también la libertad, porque ya estamos hablando, como he dicho antes, de cárcel para unas personas que lo único que intentan es de convencer a la madre de que no mate al hijo, cárcel.
o para el que diga que en el franquismo pasó algo bueno. Tiempos duros, tiempos recios, muy recios. Pero la Iglesia ha pasado por esto durante siglos. ¿Y los católicos del mundo mal llamado reformado? Por no decir rupturista. ¿Qué pasó con ellos en Inglaterra? ¿Qué pasó con ellos en Alemania? ¿Qué pasó con ellos en Holanda? Bueno, pues a veces pasa esto, pero Dios no nos va a dejar, eso seguro. Lo que no podemos es decir, esto es un tsunami que se nos viene encima y tengo que adaptarme a lo que hay y a ver si desde dentro puedo hacer algo. No. Por supuesto, con toda la caridad, porque si no, no seríamos cristianos, con toda la caridad, con todo el respeto hacia los demás, pero desde luego con toda la entereza que hay que tener para decir la verdad entera, sin miedo a ninguno. Y si volvemos al Evangelio, pues al Señor no le dolieron prendas en volcar las mesas de los cambistas, ¿no? O sea, hay veces en que dices, hasta aquí hemos llegado.